Buenos días, los saluda el ingeniero Armando Vitela. El día de hoy en la clase de matemáticas vamos a ver el tema de funciones y entre estos temas pues también está el subtema, la ecuación de la recta. Vamos a empezar. Vamos a empezar viendo el siguiente ejemplo. Dice, el nivel de agua que alcanza un recipiente depende del tiempo en el que el grifo esté goteando. Esta dependencia o relación se expresa en la siguiente tabla. Vamos a ver este ejemplo. Como vemos aquí, queremos ver la relación que existe entre el tiempo que tarda en estarse llenando el vaso de agua. Si pues tiene un flujo constante de un goteo, ¿sí?, que le está cayendo directamente. Entonces, las dos variables que vamos a tomar aquí en cuenta, pues es el tiempo, en minutos lo estamos poniendo, y el nivel de agua en centímetros, que es la altura del vaso que se está llenando conforme va pasando el tiempo. Vemos que cuando hay 0 minutos, o sea que todavía no empieza el experimento, pues el nivel de agua está en 0. A los 15 minutos pues ya tenemos 10 centímetros de altura de llenado de agua en el vaso. A los 30 minutos tenemos 14 centímetros, a los 45 minutos tenemos 17 centímetros y a los 60 minutos tenemos 19 centímetros. A la variable tiempo se le llama variable independiente y a la variable de nivel de agua le llamaremos variable dependiente. La dependencia entre dos variables puede expresarse mediante una tabla, que es la tabla que vemos aquí en esta diapositiva. Veamos otro ejemplo. Si se conoce el lado de un cuadrado, se puede obtener su área. Esta dependencia o relación se expresa con la fórmula S igual a lado al cuadrado o S igual a L al cuadrado. Esta fórmula pues ya la conocemos, ya nos la han enseñado desde que estábamos pues en la escuela muy pequeños. Veamos el ejemplo. Tenemos un cuadrado, segundo cuadrado, tercer cuadrado y tenemos el cuadrado que nos explica la fórmula. En el primer cuadrado tenemos que la longitud de un lado es igual a 1. En el segundo cuadrado tenemos que su longitud de uno de los lados es igual a 2. En el tercero la longitud del lado es 3. Si queremos aplicar la fórmula, pues lo único que tenemos que hacer es elevar esa magnitud del lado, elevarla al cuadrado. Por ejemplo, en el cuadrado 1, que la longitud del lado es 1, pues lo elevamos al cuadrado, nos da como resultado 1. Esa sería la superficie o el área. En el cuadrado número 2, el lado mide 2. Si lo elevamos al cuadrado, nos da 4. 4 es el área de ese cuadrado. Y en el cuadrado 3, la longitud es 3, entonces lo elevamos al cuadrado, nos da como resultado 9. 9 es el área de este cuadrado. A la variable del lado se le llama variable independiente y a la variable área, la variable dependiente. ¿Sale? Entonces en este ejemplo esas son las denominaciones para cada una de las variables. La dependencia entre dos variables puede expresarse mediante una fórmula. En el ejemplo anterior vimos que pues una dependencia se puede representar mediante una tabla. Aquí vemos que también una dependencia se puede representar por medio de una fórmula. Si dos magnitudes son dependientes, podemos expresar esta dependencia ya sea mediante una tabla, mediante una gráfica o mediante una fórmula. Más adelante veremos ejemplos de gráficas. Vamos a analizar el concepto de función. Todas las relaciones vistas anteriormente tienen una característica en común. A cada valor de la variable independiente le corresponde un solo valor de la variable dependiente. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos de que a cada minuto le corresponde un único nivel de agua del recipiente. En el segundo ejemplo que vimos, donde a cada lado del cuadrado le corresponde una única área. ¿Sí? A las relaciones de este tipo las llamamos funciones. Por lo tanto, una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes
de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, que llamamos imagen o transformado. La variable independiente es la que se fija previamente y la variable dependiente es la que se deduce de la variable independiente. ¿Sale? Muy bien, vamos a continuar. Veamos otro ejemplo. Tenemos la fórmula fx, f paréntesis x. Esta la vamos a leer como f de x, que es una función. F de x es igual a 3x cuadrada más 1. Define una función. Vemos aquí ya la función con letras más grandes. F de x es la variable dependiente y x es la variable independiente. ¿Sale? No se les olvide eso, es muy importante identificar cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Fijada la variable independiente, por ejemplo, x es igual a 5, el valor que toma la variable dependiente, si sustituimos el valor de 5, lo que tenemos que hacer es multiplicar 5 al cuadrado por 3 más 1, el resultado nos dará 76. Quiere decir que la imagen 5 es 76 y es única, pues la operación 3 por 5 al cuadrado más 1 es única, ¿sale? Porque solamente la podemos representar de esta manera. Si x es igual a 0, la función, o sea, f de x, que en este caso es 0, será igual a 1. Vemos otro ejemplo. Si x es igual a 1, sustituimos el valor 1 al cuadrado por 3 más 1 nos da igual a 4. Y si x es igual a menos 2, igual sustituimos los valores, menos 2 al cuadrado, que es 4 por 3, 12, más 1, 13. Muy bien, veamos el siguiente ejemplo. Disculpen las imágenes. Bueno, la representación gráfica de una función. La planta de María ha ido creciendo con el tiempo según se indica en la tabla. Para representarla gráficamente representamos los pares de valores sobre unos ejes de coordenadas y obtenemos distintos puntos de la gráfica. Si se fijan, aquí estamos hablando de una planta que es un ser vivo, el cual pues con el tiempo, conforme va pasando el tiempo, pues va a ir creciendo. Entonces, si analizamos, estas dos variables, el tiempo y la longitud, pues tenemos la siguiente gráfica. Vemos que en el tiempo de meses 0, pues la planta inició con una longitud de 2 centímetros. Cuando pasó un mes, ya tenía 6 centímetros, 2 meses, 11 centímetros y así sucesivamente. A la hora de graficar, lo que tenemos que hacer nosotros es representar estas dos columnas junto con sus valores en una cuadrícula en donde vamos a poner un eje horizontal y a este eje horizontal pues lo vamos a identificar con la variable independiente, en este caso es tiempo, y al eje vertical que va a ser la longitud. Tenemos que ir uniendo cada punto, pues ubicando los valores tanto en tiempo como en longitud. Es decir, colocamos una escala en cada eje que colocamos y pues vamos a ir colocando el punto para cada valor que nos está dando en la tabla. Entonces, por ejemplo, para el primer punto que tenemos que es 0, 2, pues tenemos que ubicar en el eje horizontal donde se ubica el número 0 y en el eje vertical donde se ubica el número 2. En este ejemplo nos pone el tercer mes, el segundo mes, que es 2 y 11. Para ubicarlo, pues igual ubicamos el número 2 en el eje horizontal y el número 11 en el eje vertical. Se fijan, ahí está la flecha donde ubica ese punto. Otro ejemplo que tenemos ahí también es el mes 6, que se acompaña con una longitud de 26 centímetros. Lo podemos ubicar también. Y así tenemos que ir ubicando cada uno de los puntos hasta que quede graficada pues toda nuestra tabla. Una vez que terminamos de ubicar todos los puntos, lo que tenemos que hacer es unirlos y ver la forma que se forma. En este caso pues es una forma irregular, no es ni una recta, ni un círculo, ni una parábola. Tenemos
pues aquí pues una curva medio rara. Esa es nuestra gráfica. Muy bien, uniendo los puntos se obtiene la gráfica de la función, es lo que les comentaba. Vamos a continuar. La función lineal o de proporcionalidad directa. Al comprar en el supermercado un trozo de queso, nos hemos fijado en la etiqueta del paquete que reproducimos. Tenemos un peso en kilogramos de 0.82, o sea, es menos de un kilogramo, perdón. Tenemos que el precio por kilogramo es de 5.12 pesos, por lo que el total que tenemos que pagar nosotros no es 5.12, sino tenemos que pagar un poco menos. El total que pagaríamos sería 4.2. ¿Cómo obtenemos este valor? Pues va a ser mediante una función. Vamos a ver. Las magnitudes precio y peso son directamente proporcionales en este caso. Si X es el peso en kilogramos y Y el precio, la expresión que da al precio es Y igual a 5.12 por X. Calculamos valores y representamos y unimos los puntos. Si se fijan, aquí tenemos nuestra gráfica, en donde en el eje horizontal estamos poniendo el peso y en el eje vertical estamos poniendo el precio en pesos. Sabemos que para 0.5 pues tenemos un valor en precio de aproximadamente 2.5. ¿sí? Estos valores pues los vamos a ir obteniendo sustituyendo cada valor de peso que nosotros queramos poner en la fórmula o en la función que ya hemos establecido, que es y igual a 5.12 por x. La función es de la forma y igual a mx. Este tipo de funciones se les llama funciones lineales. Son rectas que pasan por el origen, donde m es la pendiente o inclinación de la recta. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, más a fondo, para que entendamos qué significa cada uno de estos términos. Ok, vamos a continuar. Vamos a analizar el siguiente problema. Un atleta corre a una velocidad constante de 3 metros por segundo. Nos pide el problema hacer una gráfica de la distancia recorrida en función al tiempo, obtener el modelo matemático. Ok, realizaremos un esquema que nos ayude a identificar los datos y las incógnitas del problema. Ok, escribe en tu cuaderno cuáles son los datos del problema. Número 1, lo que tenemos que hacer es el modelo matemático. La fórmula de la velocidad es igual a d igual a v por t, donde v es la velocidad constante, que ya sabemos que es de 3 metros por segundo, d es la distancia y t es el tiempo. Si sustituimos la d por una letra y, para hablar un poquito más en lenguaje matemático, y la t la sustituimos por una x, tenemos que la fórmula, en lugar de que sea d igual a v por t, ahora la vamos a escribir como y igual a 3 por x, donde 3 pues fue el valor que nos da el problema, el dato que nos da el problema, que es la velocidad constante, que es de 3 metros por segundo. Este sería el modelo matemático. Para realizar la gráfica, lo que tenemos que hacer nosotros es pues empezar a elaborar nuestra tabla, en donde vamos a poner nosotros el tiempo y lo vamos a ir agregando gradualmente. Primero para 0 segundos, después para 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, etc. La distancia la vamos a obtener de nuestra fórmula y igual a 3x, en donde vamos a sustituir el valor de x, que en este caso van a ser 0, 10, 20, 30, 40 y 50. Una vez que los hayamos sustituido, vamos a obtener el valor de las distancias, que para 10 segundos es 30 metros, para 20 60, para 30 90 y así sucesivamente. Si unimos estas dos columnas, pues obtenemos los puntos. El punto 1, que es 0,0, y lo tenemos que marcar nosotros en nuestra gráfica, 0 para el eje X y 0 para el eje Y. Ahí ponemos nuestro punto, ¿sí? Y si lo hacemos sucesivamente para cada punto en nuestra gráfica. Muy bien, de la tabla obtenemos que por cada aumento de 10 segundos en t, d aumenta en 30 unidades, lo cual es equivalente por cada unidad de aumento en t, entonces d aumenta en 3 unidades. Por tanto, podemos afirmar que la razón de cambio de d al cambio de t es igual a una constante de 3.
Esto lo puedes observar en la ecuación d igual a 3t. A esta relación constante se le llama pendiente inclinación de la recta. Veamos el concepto de pendiente. La pendiente de una recta es la tangente del ángulo que forma la recta con la dirección positiva del eje de las abscisas. En otras palabras, es el grado de inclinación de la línea recta con respecto al eje X. Entonces, este es un concepto muy importante en el tema que estamos viendo, que son funciones. La pendiente pues viene siendo el grado de inclinación que tiene una función, en este caso de una línea recta. ¿Qué grado de inclinación tenga? Pues esa va a ser nuestra pendiente. La pendiente de la línea recta está dada por la siguiente fórmula. M va a significar pendiente. Cuando veamos la letra M minúscula, significa que estamos hablando de la pendiente. M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Las condiciones necesarias y suficientes para localizar una recta son el ángulo de una recta con el eje X. Veamos el siguiente problema. Juan estaba jugando con un papalote. Este se atoró en la punta de un pino que se encontraba a 5 metros de distancia. Juan quiere bajar su papalote con una escalera. Si el pino mide 3 metros de altura, ¿cuál es el ángulo con respecto al piso con el que debe apoyar la escalera para bajar su papalote? Entonces tenemos que aquí encontrar cuál es el ángulo con el que Juan pues va a colocar su escalera para que pueda alcanzar su papalote. ¿Sí? Veamos la solución. Para resolver este problema, supongamos que el pie de la escalera que Juan va a colocar se encuentra en el origen, la base del árbol se encuentra en el punto P 5,0 y el papalote se encuentra en el punto Q 5,3. Es el ángulo buscado. Bueno, A va a ser el ángulo buscado. Así podemos considerar el siguiente esquema. Muy bien. Ok. Tenemos la siguiente imagen donde vemos nosotros dibujados el pino. Tenemos nuestro eje de coordenadas, nuestro eje X y nuestro eje Y. Nos dice el problema que el pino se encuentra a una distancia de 5 metros. La altura del pino es de 3 metros. Entonces nosotros queremos saber cuál es el ángulo al que vamos a colocar una escalera para pues poder colocar esa escalera y poder bajar el papalote, ¿verdad? Entonces la fórmula que vamos a utilizar es tangente del ángulo, que es la distancia de P a Q, ¿sí? Y entre la distancia de O a P, que es el del origen a P, ¿sí? La distancia de P a Q es la altura del pino, que es 3, y la distancia de O a P es la distancia del origen, del 0 a el punto P, que son 5 metros. Entonces, si nosotros dividimos 3 entre 5 y calculamos su tangente, nos dará como resultado 31 grados. Ese es el resultado, ese es el ángulo que estamos buscando, que son 31 grados. Muy bien, es el ángulo con el que se debe de apoyar la escalera. Muy bien, la fórmula completa de la pendiente es pendiente es igual a tangente del ángulo, o sea que si queremos calcular la pendiente o el ángulo, pues podemos usar la misma fórmula. Tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, y esta fórmula también es igual a la otra fórmula que ya habíamos visto, donde teníamos y2 menos y1 entre x2 menos x1. Muy bien. Vamos a ver los siguientes ejercicios. Sustituyen la fórmula anterior los siguientes puntos. Escribe el valor que contraste de la pendiente. Para cada recta que pasa por cada uno de los siguientes pares de puntos, calcula su pendiente y construye su gráfica en los siguientes sistemas de coordenadas. Realiza esta actividad en tu cuaderno. Si se fijan, tenemos la primera, la línea 1, la recta 1, que pasa por los puntos
A, 3,7 y el punto B, que es menos 2,-4. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Pues vamos a sustituir los valores en la fórmula que tenemos ahí arriba, que dice que la pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Si sustituimos los valores nos queda de la siguiente manera, menos 4 menos 7 entre menos 2 menos 3. Si resolvemos estas operaciones, primero sumando menos 4 menos 7 nos da como resultado menos 11 y menos 2 menos 3 nos da como resultado menos 5. Entonces, como menos entre menos nos da más, el resultado o nuestra pendiente para este ejercicio es de 11 entre 5, ¿sí? O 11 quintos. Veamos el segundo ejemplo. Para la línea 2 o la recta 2 tenemos los puntos A, menos 2,5 y B, 2,-3. Tenemos que la pendiente que nos dio una pendiente de 2. En el ejemplo 3, que son los puntos A menos 3,4 y B 5,4, la pendiente que nos da es 0. Para que vean que también nos puede dar una pendiente igual a 0. Y en el último punto nos dice que no existe, pero ¿cómo es esto de que no exista? Si ustedes resuelven este ejercicio en su cuaderno, se van a dar cuenta de que en el resultado les queda una división entre 0. ¿Sí? Esto debido a que tanto x1 como x2 pues son iguales, es 5 y 5, ¿sí? A la hora de restar x2 menos x1 nos va a quedar 0, y cualquier división dividida entre 0, pues siempre pues no es posible hacer ese tipo de divisiones. Entonces le ponemos que la pendiente no existe en este caso. Muy bien. Les pido que hagan los siguientes ejercicios. Estos háganlos en su cuaderno, son muy similares a los que vimos hace un momento. Resuélvanlos en su cuaderno e igual súbanlos en la página de Google Classroom. Y pues eso sería todo por esta clase. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima.